Mis amigas me traicionaron diciéndole a mi novio que lo engañé, pero fueron ellas quienes me dijeron que lo engañara. ¡Qué hipócritas! Llevaba 2 años con Esteban. Nuestra relación desde el inicio había sido intensa, pasional y viva. Nos complementábamos bien. Teníamos química dentro y fuera de la cama. Y durante mucho tiempo sentí que no necesitaba nada más. Pero todo cambió cuando él consiguió ese nuevo trabajo. Su rutina empezó a girar exclusivamente en torno a su empleo, largas jornadas, llamadas en la noche, correos de emergencia y, aunque intentaba estar presente, ya no era el mismo. Llegaba agotado, se quedaba dormido viendo series y hasta nuestros encuentros íntimos empezaron a ser esporádicos. No es que haya dejado de amarlo, pero sí sentía que el fuego de antes se estaba apagando poco a poco. Buscando algo que me ayudara a salir de esa monotonía y, de paso, mejorar mi currículum, decidí unirme a un voluntariado vinculado a una organización importante. Era una gran oportunidad profesional y, aunque no era remunerado, sabía que podía abrirme puertas. Sin embargo, lo que no esperaba era que el grupo de chicas que lideraban el proyecto fuera tan cerrado, tan selectivo. Al principio me sentí completamente fuera de lugar. Todos parecían tener un código interno, una forma de hablar, de vestirse, de comportarse. Se notaba que eran superficiales, pero también entendí que, si quería mantenerme allí el tiempo suficiente para obtener esa bendita constancia con recomendación, tenía que adaptarme. Hice de todo para encajar. Les reía las bromas, escuchaba sus chismes, fingía interés en temas que me aburrían. Incluso llegué a cambiar la forma en que me vestía para que me vieran más acorde al grupo. Me odiaba un poco por dentro, pero me repetía que era solo por unos meses, que valía la pena. Y lo cierto es que, al final, empecé a caerles bien. Me invitaban a sus reuniones, me incluían en sus planes y ya no me miraban como la nueva. Dentro del grupo, Alejandra era claramente la que mandaba. Todo giraba a su alrededor. Era atractiva, extrovertida y tenía contactos importantes dentro del voluntariado. Si alguien podía influir en la constancia que recibiría al final, era ella. En varias de nuestras salidas, Alejandra traía a su hermano. Él tenía un par de años menos que ella y se notaba que lo sabía todo sobre cómo llamar la atención. Tenía esa mezcla de arrogancia y encanto que hace que las chicas lo miren 2 veces. Yo también lo noté. Y, más aún, noté que él me miraba. Siempre encontraba maneras de acercarse, de hacerme comentarios sueltos, de buscar contacto visual. Incluso, en una oportunidad, me ofreció llevarme a casa cuando salimos de una reunión tarde, pero yo siempre encontraba la manera de mantenerme dentro del grupo y evitar quedar a solas con él. Una noche, Alejandra organizó una pijamada en su casa como una forma de cerrar filas con el grupo. Acepté sin mucho entusiasmo, pero sabía que no podía rechazarla. Quería seguir mostrándome como alguien confiable, dispuesta a integrarse. Esa noche todo parecía normal, comida, música, un poco de vino, conversaciones sin importancia. Pero, con el paso de las horas y mientras la botella se vaciaba, el ambiente cambió. Las bromas subieron de tono. Empezamos un juego de retos que, al principio, parecía inocente, pero fue escalando rápidamente. Primero fueron cosas simples, como contar secretos vergonzosos o hacer llamadas incómodas. Luego vinieron los besos entre chicas, los bailes provocativos, los comentarios subidos de tono. Yo trataba de mantenerme al margen, participando lo justo para no parecer aburrida, pero sin cruzar ninguna línea, hasta que llegó el momento clave. Alejandra, entre risas, lanzó un reto dirigido directamente a mí. Me dijo que, si esa noche me acostaba con su hermano, dejarían de llamarme santurrona, y sería parte del grupo completamente. Incluso añadió que podía hablar con el jefe del voluntariado para que me diera excelentes referencias en mi constancia final. Lo dijo todo con una sonrisa, como si fuera una broma, pero todos sabíamos que no lo era. Ese comentario venía cargado de intención. Todos se rieron y una de ellas comentó que su hermano ya me tenía ganas desde hace rato.
En ese momento, mi mente se bloqueó. Era consciente de que Alejandra tenía una relación extraña con su hermano, que incluso bromeaban con dormir juntos o tener demasiada confianza. Siempre pensé que exageraban, pero tampoco era mi problema. Ahora, sin embargo, me estaban poniendo en el centro de ese juego. Estaban empujándome a convertirme en algo que no era, pero, al mismo tiempo, me estaban ofreciendo la llave para conseguir exactamente lo que necesitaba, encajar y, más aún, obtener una recomendación crucial para mi carrera profesional. Me convencí de que no era tan grave. Me dije que solo sería una noche, que nadie se enteraría, que incluso podría disfrutarlo, que después de todo ya lo había notado interesado en mí desde antes. Me reí junto con ellas como si el reto me pareciera gracioso y me levanté diciendo que iba al baño. Pero, en vez de eso, subí al segundo piso. La puerta de la habitación del hermano estaba entreabierta. Me detuve un segundo, sintiendo el corazón en la garganta. Dudé. Pensé en Esteban, en lo que estaba por hacer, pero mi mente me repetía que ya era tarde para dar marcha atrás, que yo misma me había metido en eso, que ya estaba rota y que quizás ya no importaba. Empujé suavemente la puerta y me asomé. Él estaba sentado en la cama con el celular en la mano. Me miró sorprendido, pero no dijo nada. Solo sonrió, como si supiera exactamente por qué estaba allí. Entré sin decir palabra. Él se levantó y me dejó pasar. Lo que pasó esa noche fue extraño, no fue brutal ni incómodo, todo lo contrario. Fue intenso, salvaje. En cierto modo. Había algo en su forma de moverse, de besarme, que me recordaba a Esteban en nuestros primeros meses. Ese deseo desenfrenado, esa conexión física sin barreras. Me dije, llevármelo. Cerré los ojos. Fingí que era otra persona. Me permití disfrutar aunque fuera por un momento. Cuando todo terminó, me quedé acostada a su lado mirando el techo. Sentía una mezcla de satisfacción y culpa que no sabía cómo procesar. Entonces lo escuché decir, casi como quien comenta algo sin importancia, que valió la pena para darle un almuerzo a su hermana para que hiciera que esto pasara. En ese instante entendí todo. No fue una idea del momento. No fue un simple reto lanzado al azar. Fue un plan. Alejandra me vendió. Me usaron. Yo fui el premio, la gracia, la novedad. Ya lo sabía. Me sentí estúpida, humillada, traicionada, pero no dije nada. Me quedé en silencio fingiendo que no había escuchado bien. Me giré hacia el otro lado, cerré los ojos y traté de dormir. No porque quisiera quedarme, sino porque ya estaba demasiado rota para reaccionar. Cuando escuché aquella frase del hermano de Alejandra, algo en mí se quebró. No era solo la humillación de haber sido parte de un plan, sino la conciencia de que fui cómplice voluntaria de esa manipulación. Me habían usado. Sí, pero no fue forzado. Me dije, llevármelo. Me entregué y lo peor de todo es que lo disfruté. Mientras trataba de dormir a su lado, sin saber si debía quedarme, oí y recordé las veces en que Alejandra se burlaba de las chicas que creen en el amor eterno. Solía decir, con tono sarcástico, que ese tipo de mujeres terminaban solas o con maridos que las engañaban en cuanto podían. ¿Qué era mejor? Aprovechar lo que una podía dar y recibir, sin dramas ni ilusiones tontas. En ese momento, sus palabras resonaban en mi cabeza como una justificación tardía. Tal vez tenía razón. Tal vez yo había sido una ingenua todo este tiempo. Tal vez merecía esto por creer que con amor bastaba. Durante los días siguientes me costó mirarme al espejo sin sentir esa mezcla de vergüenza y placer. Por un lado, sabía que me habían manipulado, que lo ocurrido fue una transacción pactada entre dos hermanos enfermos. Pero, por otro lado, me sentí diva. No podía negar que el sexo fue increíble, que la sensación de ser deseada con tanta intensidad me hacía sentir poderosa. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me quería, aunque solo fuera por una noche.
lo sorprendente fue que no se quedó solo en una noche. El hermano de Alejandra volvió a buscarme, me escribió por redes, me comentó un par de fotos, me preguntó si nos veríamos de nuevo y yo, en lugar de ignorarlo como sabía que debía, respondí al principio con cautela, luego con más soltura. Terminamos encontrándonos de nuevo y luego otra vez y otra. Pasaron semanas así. Nos veíamos en secreto a espaldas del grupo y de Esteban. Algunas veces en casa de Alejandra cuando no estaba, otras en algún departamento prestado por una de sus amigas. Nunca hablábamos mucho. No era una relación, era algo físico, sucio, clandestino, pero adictivo. Me hacía sentir deseada, importante, transgresora, como si finalmente hubiera dejado de ser la versión aburrida de mí misma que Esteban había moldeado con los años. De pronto encajaba por completo con el grupo. Ya no era la santurrona. Sabía cómo moverme, qué decir, cuándo reírme y qué secretos callar. Entendía las dinámicas, las alianzas veladas, los juegos de poder entre ellas. Incluso empecé a notar cómo trataban con condescendencia a las chicas nuevas que entraban al voluntariado. Me vi a mí misma repitiendo los mismos patrones que antes me incomodaban y no me importaba. Sentía que ese era el precio por sobrevivir ahí, por ganar. En casa, en cambio, todo era distinto. Esteban seguía siendo el mismo, amable, atento, incluso cariñoso. Pero cada vez que intentaba acercarse con intenciones íntimas, algo en mí se resistía. Ya no me provocaba, ya no me encendía. No era solo culpa, era que él lo hacía como siempre, con ese ritmo pausado, rutinario, predecible, no como lo hacía al inicio de nuestra relación, cuando me tomaba por sorpresa, cuando me hacía sentir. Ahora era más bien parte de una agenda, si había tiempo, si no estaba cansado, si no tenía reuniones temprano. Y yo, en cambio, ahora conocía otra forma de sentirme viva, así que empecé a evitarlo. Me inventaba excusas, que estaba muy cansada, que me dolía la cabeza, que tenía que levantarme temprano por el voluntariado. A veces simplemente me volteaba y fingía estar dormida. Y él, como siempre, no presionaba. Nunca fue de exigir, y eso me hacía sentir peor porque me daba cuenta de que seguía siendo un buen hombre y, aún así, yo estaba traicionándolo. A ratos me sentía culpable. Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que era. Me preguntaba qué había sido de aquella versión de mí que creía en el amor, en la fidelidad, en el compromiso. Pero siempre llegaba una de mis amigas con su discurso tranquilizador, diciéndome que complementar a la pareja no era traición, que nadie podía vivir para una sola persona toda la vida y que, si mi relación estaba estancada, era natural buscar algo que me devolviera la chispa. Ahora si estás viva, me decían. Ese tipo no era para ti. Y yo quería creerles, porque pensar lo contrario implicaba admitir que estaba destruyendo todo por nada. De alguna forma terminé convenciéndome de que, si él me seguía buscando, tal vez había algo más entre nosotros, que no podía ser solo sexo si él volvía una y otra vez, que tal vez en el fondo él también sentía algo. Empecé a hacerme ilusiones pequeñas, tontas, como que quizás podríamos vernos más seguido o tener citas normales. Pero nunca pasó. Siempre era lo mismo, una invitación breve, un encuentro rápido, un mensaje cortante después. Y, aún así, yo seguía ahí. Mientras tanto, en casa, Esteban comenzaba a darse cuenta de que algo no estaba bien. Me preguntaba con más frecuencia si todo iba bien, si necesitaba hablar de algo, si me sentía presionada. Y yo siempre decía que no, que todo estaba perfecto, que solo era el cansancio del voluntariado, que estaba muy estresada por los informes. Le daba una sonrisa falsa, un beso rápido y seguía con mi rutina. Había noches en las que lo miraba dormir y me preguntaba qué me pasaba, cómo había llegado a ese punto. Pero, en vez de detenerme, hundía la cabeza en la almohada y me decía que ya era tarde, que había cruzado una línea sin retorno. Ahora formaba parte de otro mundo, un mundo donde las reglas eran distintas, donde todo era un juego. Y yo ya no era la misma chica que decía creer en el amor.
Esteban no era tonto, nunca lo fue. Aunque no decía nada, aunque no hacía escenas ni preguntaba con insistencia, empecé a notar pequeñas señales. Su forma de mirarme había cambiado. Su silencio se volvía más largo, más pesado. Había algo en el ambiente que me decía que si seguía por el camino en el que estaba, lo iba a perder todo. Decidí terminar lo que tenía con el hermano de Alejandra. No hubo ninguna escena, solo dejé de contestarle. Me limité a rechazar sus invitaciones y eventualmente le escribí un mensaje breve diciendo que esto ya no podía continuar. Su respuesta fue fría. Básicamente me dejó claro que no le gustaba que lo usaran para experimentar. Fue irónico. Consideramos que eso fue exactamente lo que él y su hermana hicieron conmigo. No esperaba que lo tomara bien, pero no me importaba. Había llegado a un punto en el que lo único que quería era alejarme de ese mundo. Me di cuenta de que estaba perdiendo algo mucho más valioso por vivir una fantasía que, en el fondo, nunca me perteneció. Por eso también decidí terminar anticipadamente con el voluntariado. Y sí, se puede salir antes. Uno puede renunciar en cualquier momento, aunque eso signifique no recibir la constancia final ni la recomendación formal. Para mí, en ese momento, eso ya no tenía sentido. Ya no me interesaba esa constancia si tenía que seguir viviendo como alguien que no reconocía. Sabía que, aunque dijera que lo hacía por trabajo, en realidad todo fue una excusa para justificar decisiones que me alejaban cada vez más de Esteban. Me estaba convirtiendo en una versión de mí que despreciaba y no quería que él lo supiera, no quería que me descubriera y me dejara. Irónicamente, esa decisión la tomé porque aún no amaba. Le conté a las chicas que había terminado con el hermano de Alejandra y que me retiraba del grupo. Les dije que esperaba verlas en otro momento, pero por dentro no quería saber nada más de ellas. No hubo lágrimas ni reclamos, solo algunas miradas incómodas, algún comentario sarcástico y despedidas secas. No les gustó nada. Eso fue evidente, pero como siempre mantuvieron la fachada. En ese grupo nadie muestra debilidad, ni siquiera al romperse. Cuando volví a casa esa tarde, lo supe antes de entrar. Algo estaba mal. Al entrar lo vi sentado en el sofá. No estaba solo. Alejandra estaba con él. La sangre me bajó de golpe. Ella se levantó con una sonrisa falsa, se despidió de Esteban con un beso en la mejilla, me lanzó una mirada neutra y salió sin decir una palabra. Yo me quedé congelada preguntándome qué hacía ella en mi casa, cómo había llegado y, sobre todo, por qué Esteban no parecía sorprendido de verla ahí. Me senté frente a él y pregunté con voz temblorosa qué estaba pasando. Su mirada fue dura. Solo me miró como si ya no me conociera. Me dijo que ya sabía todo, que Alejandra le había contado, que incluso en ese momento yo me hacía la tonta, como si pensara que aún podía salvarme, y que eso era la confirmación de todo para él. Y me terminó así, sin vueltas. Me dijo que no podía seguir con alguien que había decidido cambiarlo por un juego, que no se trataba solo de sexo, sino de la mentira, del desprecio, de mi falta de respeto por lo que tuvimos. Me dijo que esperaba que encontrara lo que buscaba porque él ya no podía darme nada. No supe qué decir. Me sentí vacía. No lloré en ese momento. Me quedé sentada en silencio, viendo cómo salía de casa. Llevaba solo una mochila con lo básico. El resto lo pasaría a buscar otro día. Horas más tarde, una de las chicas del grupo me escribió. No era Alejandra, sino otra de las que parecía más tranquila, y me dio la excusa de por qué Alejandra lo había contado todo. Fue una decisión de grupo que lo hicieron porque él necesitaba saber la verdad, que en el fondo solo buscaban que yo me liberara de un tipo que, según ellas, no me dejaba vivir. El mensaje cerraba con una frase que no se me borra de la cabeza. No te enojes, solo lo hicimos para que te liberes de ese tonto. Quise responderle, insultarla, gritarle lo que pensaba de todas ellas, pero no lo hice. Ya no tenía caso. Lo hecho estaba y yo ya había perdido todo.
Intenté hablar con Esteban otra vez. Le pedí una oportunidad. Le dije que lo amaba, que fue una estupidez, que me dejé llevar por personas que no valían la pena. La rogué que pensara en todo lo que habíamos vivido, pero él fue firme. No había odio en su voz, pero sí decepción. Me dijo que no podía volver a confiar en mí, que yo había elegido a quien quería ser y que ahora tenía que vivir con eso. Hoy vivo sola, ya no veo a las chicas del grupo. No volví a saber nada del hermano de Alejandra. Ni siquiera retomé contacto con la organización del voluntariado. No quise ni preguntar si podrían darme una constancia parcial. Todo eso que antes parecía tan importante, ahora solo me recuerda lo que perdí. Perdí a mi novio. Perdí el trabajo que soñaba y todo por un juego estúpido, por un grupo de falsas amigas, por una necesidad infantil de encajar. Lo más triste no es que me usaron, es que yo lo permití. Me dejé llevar. Fingí no ver las señales. Me hice la fuerte mientras me destruía por dentro. Y ahora, cada vez que me veo al espejo, no veo a la víctima, veo a la culpable y me siento mal.